El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:09 en la mañana. Buenos días a Santo Domingo con la señal de Majestad Televisión ya enlazados justamente con nuestra audiencia. Abrazos a quienes nos amplifican desde la querida provincia Sáchila. Mucho gusto. Contamos con vuestra generosa sintonía. Igualmente a quienes nos siguen en la señal abierta con las frecuencias de Majestad en www.radiomajestad.com. Transmitimos por Facebook Live a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana. Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, está con nosotros. ¿Cómo le va, Paulina? Bienvenida, buenos días. Buen día, Mauricio. Buenos días a todas y todos. Gracias por el contacto. Gracias a usted por la gentileza de atendernos en esta mañana. En 32 días exactamente serán las elecciones. Tendremos campaña electoral hasta el 4 de febrero y ustedes, entiendo que hasta 10 días antes de las elecciones podrán difundir pronósticos, no, creo que son mal llamados pronósticos electorales, son encuestas. No sé por qué les dicen pronósticos, porque al final encuesta no es que pronostica lo que va a pasar, sino que termina siendo una fotografía del momento. ¿Cómo iniciamos la campaña? Sí, es correcto. Los 10 días antes entramos en veda como pata de cangrejo. Y efectivamente lo de pronósticos a mí me suena a golazo. Claro, al pronóstico de Emprode, ¿se acuerdan? Sí, a cuando sellábamos las tarjetitas de golazo. Claro. Efectivamente las mediciones de intención de voto lo que hacen es describir tendencias, pero no pronosticar. ¿Cómo arrancamos la campaña? Bueno, nosotros en Perfiles de Opinión hicimos una encuesta con validez en la costa y en la sierra, es decir, nacional, dejando por fuera a Amazonía, que es un 5% del padrón electoral, y a Galápagos por un tema de costo también, para ver justamente cómo arranca esta campaña. Es una muestra de 4.500 encuestas y nos da un margen de error de más o menos 1.4, cerrado el 26 de diciembre. Lo primero, que es lo fundamental en términos de escenario, solamente el 5% a nivel nacional cree que el país va por el camino correcto. Esto es un pesimismo realmente pronunciado y creo que este va a ser el entorno y el marco con el que se va a dar estas elecciones. En términos de decisión de voto, el 53% dice haber decidido su voto. Esto visto de otro modo, todavía hay un 47% a nivel país que no sabe por quién votar. Esto significa que hay que tener presente que es un escenario que está abierto, es un porcentaje abultado el que todavía no ha decidido por quién votar, y no obstante que haya o no haya decidido su voto, nosotros le presentamos igual una papeleta para que marque el voto como si fueran las elecciones. En el caso de la papeleta, todavía hicimos las simulaciones con y sin Álvaro. Eso le iba a preguntar, justamente eso le iba a preguntar si le hicieron o no con Álvaro Noboa. Sí, hicimos con y sin Álvaro Noboa porque efectivamente esto, mientras no veamos papeleta impresa, creo que está todavía flotando en el margen de las especulaciones. Pero ¿qué pasó en la papeleta sin Álvaro Noboa? Andrés Arauz de UNES tiene el 26%, Guillermo Lazo de la Alianza Creo PSC el 15%, Yacu Pérez de Pachacutic el 12%, Jimena Peña el 2%, el resto de candidaturas tienen ya por debajo del 2%, y en este escenario hay que tomar en cuenta que tenemos todavía un nulo y blanco del 40%. Esto hay que tener en cuenta porque estoy presentando los datos de intención de voto en votos totales. Pero digo que hay que tener en cuenta este porcentaje de nulo y blanco porque en ningún caso vamos a tener 40% en las elecciones de nulo y blanco. Y este es un porcentaje que todavía nos está mostrando quienes no están tomando una decisión, se están refugiando también en este voto de nulo y blanco. Entonces, para cerrar, digamos, en primer lugar el candidato Andrés Arauz, a distancia Guillermo Lazo, y no tan a distancia, es decir, pegadito a Guillermo Lazo, el candidato Yacu Pérez. Esos son los resultados
cuando son sin Álvaro Noboa. Y cuando le preguntaron a la gente, a ver, el escenario sin Álvaro Noboa va a ser el escenario real, o sea, yo creo que ya no hay nada que hacer, no hay nada que hacer en el tema de Álvaro Noboa. A las pruebas me remito, ayer hubo el anuncio por parte del vicepresidente del CNE, Enrique Pita, que digo, se sigue manejando con extrema informalidad, porque creo que estas cosas deberían ser un poquito más formales, explicar que efectivamente ya mandaron a imprimir la papeleta, por qué no consta la candidatura de Justicia Social, qué pasó con la intención de Justicia Social de registrar una candidatura, en este caso de Álvaro Noboa, pero no se han dignado en explicar de modo formal las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Pero ¿qué pasó cuando midieron con Álvaro Noboa la papeleta? Paulina Recalde. Sí, en ese caso Andrés Arauz 24%, es decir, no es distinto al que vimos con la simulación sin Álvaro Noboa, pero ahí Álvaro Noboa ocupa el segundo lugar con el 17%, seguido de Guillermo Lasso con el 12% y Yacu Pérez el 10%. En este caso lo que sucede con el voto nulo y blanco es que es del 31%, es decir, desciende en 9 puntos respecto a la simulación que habíamos mencionado hace un momento. O sea, lo que usted me está diciendo en este momento es un análisis totalmente simple y le pregunto a usted, que es la especialista, que la papeleta electoral o la visión del elector hubiese sido distinta si Álvaro Noboa constaba en la papeleta electoral en desmedro de candidaturas como la de Guillermo Lasso y la de Yacu Pérez. Bueno, con esta simulación lo que estamos viendo efectivamente es a Álvaro Noboa ocupando el segundo lugar y a Guillermo Lasso y Yacu Pérez a distancia de él. Y vimos también que lo que pasó es que se redujo el porcentaje de voto nulo y blanco en 9 puntos. Es decir, que es una candidatura, y esto lo habíamos dicho con varios colegas, es una candidatura que efectivamente modificaba el escenario y modificaba la papeleta y las intenciones de voto. No era una candidatura cualquiera, no era una candidatura de la del pelotón inferior por debajo del 2%. Realmente marcaba una diferencia, ubicándose en este momento con estas cifras como en segundo lugar. Correcto. Como Álvaro Noboa no va a participar, pero digo, es un insumo interesante para el análisis, para la parte, digamos, investigativa que ustedes realizan. Ya sin Álvaro Noboa, analicemos estos porcentajes. ¿Cómo evalúa usted el porcentaje que obtiene Arauz, que se mantiene, según perfiles de opinión, en el primer lugar con un 26%, y la situación de Lasso y de Yacu Pérez? Analicemos estos tres primeros, por favor, Paulina. En el caso de Andrés Arauz, yo creo que hay que mencionar algunas cosas. El primero, que creo que cumple efectivamente con el voto orgánico, el voto que habíamos durante mucho tiempo visto, el voto de la Revolución Ciudadana, siempre con este porcentaje entre 25, 28 hasta 30%. Cumple con esto, por esto lo que hace es justamente fortalecerlo en el territorio de la costa, y lo que tiene de acá en adelante es sobre todo el reto de ampliar esta intención de voto más allá de este voto identitario, de este voto de la Revolución Ciudadana. ¿Qué tiene a su favor? El hecho de que todavía hay un porcentaje de la población que no lo conoce. Tendría que ser una candidatura muy eficiente en este último periodo para no solamente dar a conocer al candidato, sino que reforzar y dar a conocer que es el candidato de la Revolución Ciudadana. Pero esta fortaleza de arranque, estas dos fortalezas, digo, cumple con el voto de la RC y tiene esta fortaleza en la costa. ¿Qué es lo que pasa con Guillermo Lasso? En el caso de Guillermo Lasso, yo creo que sí podemos hablar de un agotamiento de la candidatura en la medida en que no ha sufrido un crecimiento o un repunte en este último tiempo. También es una candidatura que tiene sobre todo fortaleza en la costa. El problema que tiene Guillermo Lasso es que ya alcanzó el máximo de conocimiento, y teniendo el alto conocimiento que tiene a nivel nacional, las cifras de imagen tiene altas cifras negativas. Esto es un problema para un candidato, y tendrá que suplir, digamos, esto sobre todo con propuestas, porque es complicado que en el último mes la imagen de un candidato se modifique de modo sustancial. En el caso de Yacu Pérez, me parece que es una candidatura que empieza a llamar la atención en la medida en que se ubica cerca
de Lasso, que había estado durante mucho tiempo ubicado en puestos estelares, una candidatura que es fuerte sobre todo en Sierra y en la provincia de la que fue prefecto, en la provincia de la Azuay, y que tiene además la ventaja de ser ampliamente conocido, también tiene buenas cifras en términos de imagen, lo mismo que el candidato Arauz. ¿Cuáles son los retos de Pérez? Bueno, el reto de Pérez, el primero, es superar las tensiones internas. Cuando digo tensiones internas, son tensiones en casa, tensiones empezando con quien le ha reemplazado en la prefectura, tensiones con las dirigencias de la CONAIE. La pregunta es cómo esto puede repercutir, sobre todo en áreas rurales, en áreas de voto indígena, y cómo puede transmitir Yacu Pérez esta representación o este mensaje que genere fortaleza de apoyo, no solamente de su brazo político, sino de la representación de las organizaciones indígenas. Pero en este momento el voto de Yacu Pérez se está concentrando sobre todo en áreas de sierra y en áreas de la provincia de la que fue prefecto. Correcto. Además, con estos porcentajes que usted señala, sí o sí habrá segunda vuelta. O sea, sí. Vamos al cliché típico, ¿no? Si las elecciones fuesen en este momento, hay sí o sí segunda vuelta, Paulina. Bueno, hay que tener la precaución siempre porque después hay malas interpretaciones. Claro. Por eso yo siempre aclaro, esto no es un pronóstico, es una fotografía del momento. Sí, pero lo que digo es que, dicho esto, y tomando en cuenta el porcentaje que tenemos acá entre nulos y blancos, recordemos que habíamos dicho que entre nulos y blancos teníamos el 40%, así sabiendo esto, si fuesen votos válidos, entonces Arauz alcanzaría el 43%, Lasso alcanzaría el 26%, y Yacu Pérez alcanzaría el 20%. Y con eso ya no habría segunda vuelta. Sí, pero es complicado que haga yo tal afirmación sabiendo que tenemos 46% de indecisos. Claro. Pero digo, analizando las cifras como están, este es el escenario que tenemos en este momento. Hay que ser cuidadosos con hacer afirmaciones. Sí. Totalmente de acuerdo. Antes, con ese escenario de indecisión, pero por ahora tiene esta ventaja el candidato Arauz, y además me parece que es importante dejar sentado con lo que estamos mencionando, que Pérez está cerca de Lasso con 26% y Yacu Pérez con el 20%. No estamos hablando de una distancia insalvable en el escenario actual. Correcto. ¿Y qué podemos decir del segundo pelotón? Porque está claro que esto está dividido en dos pelotones. El uno, donde están Arauz, Lasso y Yacu Pérez, y el segundo pelotón, donde están los otros 13, de Jimena Peña para abajo, según este último trabajo investigativo que ustedes han desarrollado. ¿Qué decir sobre ese segundo pelotón que no supera el 2%, Paulina Recalde? Sí, en ese pelotón del que no supera el 2%, estamos viendo a Jimena Peña de Alianza País, que es de más o menos analizar, que es una organización política que tiene todavía el recuerdo de aquellos que incluso tienen confusión de la 35 como todavía la tienda de la RC. Luego está Lucio Gutiérrez por el Partido Sociedad Patriótica, que es un expresidente, un actor con amplio conocimiento en el país. Luego viene Isidro Romero, una candidatura que además ha generó expectativas, sobre todo al inicio, como un posible actor en competencia con el electorado de derecha. Y luego con Fernando Velasco del Movimiento Construye, es decir, dos candidaturas cercanas al oficialismo, me refiero a Peña y a Velasco, que son también dos candidaturas que han estado con presencia en medios, con presencia por el uso de recursos de los que cada uno de estos dispone, pero son candidaturas comparadas con las tres primeras y que incluso con la de Álvaro Noboa, que quedan distantes. La de Álvaro Noboa, además, hay que decir que es una campaña que llega a ocupar ese lugar teniendo solo una campaña de defensa de su candidatura. No era una campaña que había generado todavía propuesta o plan.
y alcanzó ese lugar, ocupando el segundo lugar, solamente con campaña de defensa de candidatura. Correcto, pero mi pregunta aquí en este tema, en esta parte, sobre estos 13 que no superan el 2%, con estas reflexiones que usted nos está haciendo, ¿se puede hablar de dispersión de voto con candidaturas que no superan el 2%, Paulina? Bueno, es que sí va a estar disperso el voto entre los 15 que van a llegar a tener porcentajes similares. En ese bloque sí. No podemos hablar necesariamente de la misma situación entre las candidaturas que están punteando, pero el voto va a terminar repartiéndose en pequeñas porciones en todo el resto de candidaturas que oficialmente son 13, 14, Fabricio, corríjame cómo queda la papeleta. Quedan 16, sin Álvaro Noboa, que no va a estar, entonces tenemos a los 3 que ubican en el primer pelotón y 13 que son los que sobran. Entonces, efectivamente lo que va a pasar es que entre ellos sí, al menos como estaban ahora las cifras de intención de voto, es que vamos a tener pequeñas porciones entre todas estas candidaturas. Correcto. Veamos qué pasa con la campaña. Paulina, le comprometo para seguir conversando, porque obviamente de aquí se viene un mes de mucha dinámica política y para el análisis de la reflexión. ¿Cuándo van a hacer ustedes una encuesta más o no? Sí, necesariamente habrá otra encuesta en enero, porque enero es largo, aunque parece que falta todavía, parece que falta poco, pero enero es largo, y más aún hay que ver el efecto, no solamente de la campaña, aunque ya estamos en campaña, pero de la campaña oficial, sino del debate, que no me parece que va a ser un evento menor. Va a ser importante por el contraste que pueda reforzar o que pueda generar, sobre todo entre las candidaturas que están monteando. Entonces, una encuesta posterior al debate me parece que va a ser fundamental. Correcto. Paulina, gracias por el tiempo. A que tenga un buen día. Buen día, gracias. Gracias. Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, con estas cifras de intención de voto a partir de este trabajo de campo efectuado por la empresa encuestadora el pasado 26 de diciembre. Son las primeras cifras al inicio del nuevo año. 7:26 en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.